La idea, como les contaba en el temario, la idea es iniciar con gases. Vamos a hacer un repaso. El primer tema que vamos a ver es gases ideales y lo vamos a encarar como un repaso. Ustedes tienen un montón de conceptos que ya vieron sobre gases ideales, que vieron en Introducción a la Química o en Química General, y lo que vamos a hacer es retomar algunos de esos conceptos y básicamente en esta primera clase prácticamente no vamos a incluir temas nuevos, quizás formalizar algunos aspectos o empezar a hablar de determinada forma de algunos temas. Pero como contenidos no son contenidos que les van a resultar nuevos. Y lo que vamos a hacer a lo largo de esta clase, y espero llegar, si no la vamos a terminar el jueves, es resolver la primera parte del seminario 1, que involucra los 3 primeros problemas del seminario 1 están relacionados con este tema. Entonces, lo que vamos a hablar un poco de superficies de estado, de ecuaciones de estado y de algunos coeficientes que caracterizan el comportamiento de los gases, que ya los vamos a ver, que se llaman de compresibilidad o de expansión. Ustedes ya vieron que para analizar el comportamiento de la materia, en particular en este caso de un gas, muchas veces se recurre a este tipo de diagramas que llamamos diagramas de estado o diagramas de fase, en el que se representan, por un lado, las variables a tener en cuenta, las variables que son importantes en la descripción del sistema que estamos analizando. Para gases, las variables más frecuentes son la temperatura, la presión y el volumen. Y lo que nos resulta interesante es estudiar cómo es el comportamiento del gas en estas condiciones. Por ejemplo, en un diagrama presión-volumen, cómo se comporta el gas a medida que cambia una de las variables, cómo se correlaciona con el comportamiento de la demás. Bueno, y en este tipo de diagramas, que es la presión en función del volumen, en general se mantiene la temperatura constante, entonces se habla de que estas curvas son isotermas, ¿sí? También conocen otros diagramas de fase como este, en el que se estudia el comportamiento de la presión como una función de la temperatura, y en este caso hay 3 estados de la materia representados, y este diagrama de fases nos permite estudiar en ciertas condiciones de temperatura y presión cuál es la fase estable, ¿no? Se trata de diagramas que corresponden al equilibrio en cada caso, al equilibrio material. Este tipo de diagramas que ustedes conocen, en el que se representan 2 variables, podemos pensarlos también como formando parte de un espacio más complejo en el que si introducimos nuevas variables tenemos como nuevos ejes. En particular, para un sistema material común, podríamos establecer 3 ejes que nos da lugar a un espacio tridimensional, donde las variables que analizamos son la presión, el volumen y la temperatura. Si mantenemos constante alguna de ellas, por ejemplo, si mantenemos la temperatura constante, un corte de este diagrama nos permite realizar este diagrama de fases que ustedes conocen. Lo importante para nosotros es que entiendan que este diagrama de fase o se puede pensar en realidad como un plano de un diagrama más complejo que incluye otras dimensiones, como estaría representado en este diagrama tridimensional. Y decir que estudiamos el comportamiento del sistema, en este caso del gas, muchas veces todo ese comportamiento solemos resumirlo en lo que llamamos ecuación de estado, ¿sí? Que es una formulación matemática que vincula esas variables de estado para un determinado sistema. Lo que ustedes conocen como ecuación de los gases, P por B igual a nRT, ¿sí? Lo podemos pensar como una función que depende de la presión, de la temperatura, del volumen y de la masa en general, que está acá, podría ser el número de moles también esa masa, una relación matemática que es expresado como una función que vincula esas variables. A esa vinculación la vamos a llamar ecuación de estado. Lo importante también de esta ecuación, de la existencia de esta ecuación de estado para cada sustancia, es que un correlato de la existencia de esta ecuación es que las variables no son independientes. Entonces, definidas todas menos una de esas variables, en general la última variable está definida. En un gas ideal, si definimos la presión, la temperatura y el número de moles, el volumen está definido, porque hay una ecuación que nos permite calcular eso. ¿Sí? Bueno, cuando mantenemos alguna de las variables, en este caso en este primer diagrama de fases, la temperatura, y graficamos el comportamiento de los gases como la presión en función del volumen, lo que frecuentemente se encuentra es que este tipo de dependencia es una hipérbola, ¿sí? Para gases, a una masa constante y una temperatura constante, como ustedes ya vieron antes en algunas materias,
En general, la presión varía como una función inversa del volumen. La presión es proporcional a 1 sobre el volumen que ocupa. O sea, mayor presión, menor volumen. Suelen describirse de esa manera. ¿Sí? Un parámetro que relaciona, con el que se puede relacionar cómo cambia la presión con el volumen, o el volumen con la presión, que sería equivalente, es este coeficiente de compresibilidad isotérmico. Quizá lo conocen, ¿sí? Que nos indica cómo cambia el volumen con la presión a temperatura constante. Pero en realidad está definido como un cambio relativo en el volumen. Fíjense que es la derivada, y esto empezamos a hablar con derivadas, van a ver que vamos a retomar bastante la notación en términos de derivadas y de integrales a lo largo de físico-química, y quizá muchas de las cosas que vieron en Introducción a la Química las vamos a reescribir ahora usando notaciones de derivadas. Que no los tienen que asustar, digamos, es notación que ustedes de alguna manera manejan. Y tanto las derivadas como las integrales que vamos a hacer no son difíciles. ¿Sí? Pero bueno, necesitamos que estén un poco cancheros, que no los asuste esta notación. ¿Sí? Entonces, beta, como está definido, lo llamamos coeficiente de compresibilidad isotérmico, porque está definido a t constante. Este simbolito acá abajo de la derivada me indica la variable que se mantiene constante. Entonces indica el cambio relativo, fíjense que es diferencial de b sobre p, pero está multiplicado por un 1 sobre b. Entonces es un diferencial de b sobre b al final. ¿Sí? Por eso hablamos que nos da el cambio relativo del volumen con la presión a temperatura constante. Y como dice acá, beta es una magnitud intensiva. Y eso nos da el pie para hablar, para refrescar los conceptos de magnitudes extensivas e intensivas. ¿Se acuerdan que las magnitudes intensivas son aquellas que no dependen del tamaño del sistema? A veces decimos de la cantidad de materia. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura no es un indicativo de la cantidad de materia que tengo, porque puedo tener 1 litro de un gas a 2,98 o una habitación de un gas a 2,98 y sigue siendo la misma variable. ¿Sí? En cambio, el volumen es una cantidad, una magnitud extensiva porque depende del tamaño del sistema. Y si se duplica el tamaño, el valor de esa magnitud se duplica. Esa es característica de las magnitudes extensivas. Son proporcionales a la cantidad de materia que tenemos. ¿Sí? Bueno, en este caso, como no es el volumen, sino el cambio relativo, es el volumen dividido el valor de la variación del volumen respecto del volumen, esta magnitud, si lo piensan en términos de unidades, les queda que es una magnitud intensiva. ¿Sí? Y si lo pensamos, si hacemos análisis dimensional, la unidad de este parámetro beta, fíjense que es la inversa de presión. Podría ser atmósferas a la -1, bar a la -1, torr a la -1, pero esa es una magnitud intensiva, no depende de la cantidad de materia. Bueno, si analizamos otro tipo de comportamientos, como podría ser el comportamiento presión-temperatura, en determinadas condiciones, a bajas presiones, lo que se encuentra es que la presión varía de manera lineal con la temperatura cuando mantenemos la masa constante, ¿sí? Y se puede obtener una relación de este tipo. En general, la presión es una función lineal de la temperatura y se puede definir una ecuación de este tipo, donde este coeficiente podemos llamarlo un coeficiente de expansión, en este caso, AB constante, ¿sí? Fíjense que en este diagrama variamos la presión en función de la temperatura manteniendo el volumen constante. Entonces, este coeficiente que aparece acá en la ecuación, de alguna medida indica cómo cambia la presión con la temperatura en este sistema. Y es un coeficiente definido a volumen constante. ¿Sí? Esta es la presión dada a una temperatura a 0 centígrado, por ejemplo. Si esta temperatura es 0, se anula este término y me queda que la presión es P0. ¿Sí? Entonces definimos este coeficiente que aparece acá como la presión en 0 grados centígrados. De manera análoga, si analizamos el comportamiento del volumen en función de la temperatura, también se encuentra una dependencia lineal que se puede escribir con una ecuación similar. La diferencia es que ahora escribimos este coeficiente alfa a P constante, porque analizamos cómo cambia el volumen con la temperatura a presión constante. Y este coeficiente que aparece acá nos permite definir lo que se llama el coeficiente de dilatación cúbica, que es cómo cambia el volumen, nos indica cómo cambia el volumen con la temperatura, pero en realidad el volumen sobre el volumen. Mide el cambio relativo del volumen con la temperatura a presión constante. Y por eso le ponemos este simbolito P acá abajo a la derivada.
indica la variable que se mantiene constante. Bueno, todo este comportamiento experimental que se obtiene, que se analiza, se encuentra experimentalmente cuando se analiza el comportamiento de los gases, ustedes ya lo conocen y conduce a algunas leyes empíricas que conocen ustedes como ley de Boyle, Mariotte o de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista no es información nueva. Quizás sí la definición de estos coeficientes. De nuevo, como decíamos, el que llamamos coeficiente de expansión isobárico, fíjense, isobárico quiere decir a presión constante, ¿sí? Es este alfa que aparece acá, que es 1 sobre el volumen, la derivada del volumen respecto a la temperatura. Y si se acuerdan de la derivada del logaritmo, fíjense, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces esta derivada que está acá se puede escribir en términos más compactos, escrito como la derivada del logaritmo del volumen, ¿sí? Como dijimos, mide la velocidad de cambio del volumen por cada grado de aumento de temperatura. Y es una magnitud intensiva. Por supuesto, el valor que tiene esto indica cómo afecta la temperatura al volumen de una sustancia. Y va a depender del estado de agregación que estamos analizando. Ustedes saben que en los gases el volumen cambia marcadamente con la temperatura a presión constante. Pero en el caso de otras fases, el líquido y el sólido, que a veces se suelen llamar en general como fases condensadas, el volumen de esas fases cambia relativamente poco con la temperatura. Y si esquemáticamente podríamos ver que en un diagrama de volumen-temperatura, un gas tiene una pendiente muy marcada, un líquido menos y un sólido incluso menos. Quiere decir que se ve afectado de una manera relativamente baja por la presión. Y a veces se suele decir que la presión no tiene un efecto marcado en las propiedades ni de los líquidos ni de los gases. Ni de los sólidos. Eso que se encuentra experimentalmente se ve reflejado en cuáles son los valores típicos que tienen el coeficiente de expansión isobárico para gases, líquidos o sólidos. Fíjense que valores típicos de este coeficiente para gases es del orden de 10 a la menos 3. Para líquidos, del orden de 10 a la menos 4 y para sólidos incluso más bajos, del orden de 10 a la menos 5. Por otro lado, el coeficiente que llamamos de compresibilidad isotérmico, AT constante, como el anterior, se puede escribir también en términos de un logaritmo. Y algo importante es que en la definición de este coeficiente se elige poner un signo negativo acá. Y eso tiene que ver porque para cualquier estado de la materia el volumen baja cuando aumenta la presión. Entonces esta derivada, la primera derivada que aparece acá, siempre tiene un valor negativo, no importa si es gas, líquido o sólido, va a cambiar numéricamente el valor, pero siempre va a ser un número negativo. Entonces se define el coeficiente con un signo negativo de manera a trabajar siempre con coeficientes positivos, ¿sí? De nuevo, dependiendo del estado, el valor de ese coeficiente va a cambiar. Para los gases, el volumen cambia marcadamente con la presión, entonces las curvas experimentales tienen una pendiente muy grande. Para un líquido o un sólido, las pendientes, acá está graficado al revés, es presión, volumen, y la pendiente que nos interesa es volumen, cómo cambia el volumen respecto a la presión, ¿sí? Entonces, un cambio muy marcado de presión genera un cambio muy pequeño de volumen, y por eso para el líquido y para el sólido, los valores de este coeficiente beta van a ser más bajos. Entonces se encuentra típicamente que para gases, beta varía como 1 sobre la presión, y tiene valores del orden de 10 a la menos 2, menos 3 atmósferas a la menos 1. En líquidos, ese coeficiente es bastante más chico, incluso más chico en sólidos. De manera que se puede decir, para muchos fenómenos, donde los cambios de presión no son muy grandes, que el volumen de las fases condensadas, el líquido o el sólido, se mantiene aproximadamente constante frente a cambios de presión. Si los cambios de presión que se ven involucrados no son muy grandes. ¿Sí? Bueno, el análisis ese que hicimos del comportamiento de los gases nos va a permitir llegar a algunas ecuaciones que van a terminar en el modelo del gas ideal. Entonces lo que vamos a hacer es repasar algunas de estas leyes empíricas que comentábamos que conducen a la ley del gas ideal. Antes vamos a hacer algún comentario sobre el primer problema del seminario 1, que corresponde básicamente a pasar de unidades. La idea es que repasen cómo se pueden convertir en unidades
utilizando esta tabla de conversión, por ejemplo, y que se pongan cancheros en el pasaje de unidades. Básicamente lo vamos a hacer solo con la presión, pero como un ejemplo ilustrativo. El problema les propone expresar 700 milímetros de mercurio, que es un milímetro de mercurio, es una unidad de presión también, y a veces se lo llama torr, pasar esta presión a todas las otras unidades. ¿Sí? Como un problema para entrar en calor, básicamente. Entonces, los hechos experimentales que estuvimos enunciando se pueden escribir en ecuaciones en leyes que ustedes ya conocen, pero que bueno, vamos a ir presentando de a poco. Lo que se encuentra como un hecho experimental es que todos los gases presentan a temperatura constante y una masa constante una dependencia general del volumen con la presión del tipo esta que ya hablamos. La presión varía como 1 sobre el volumen. Y en el caso de los gases a baja presión, se encuentra que el producto de la presión por el volumen, ¿sí? Si pasáramos de esta relación el volumen para allá multiplicando, se encuentra que el producto de la presión por el volumen es constante si la temperatura y la cantidad del gas es constante. Este resultado empírico lo encontró Boyle allá por 1600, ¿sí? Y conduce a lo que ustedes hoy denominan ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Porque independientemente lo que estudió Boyle en un lugar, independientemente lo estaba estudiando Mariotte, entonces como que llegaron básicamente al mismo tiempo a las mismas conclusiones. A ver, corto un cachito que Bueno, entonces, básicamente la ley de Boyle se puede escribir de esta manera. Que el producto de la presión por el volumen es una función, ¿sí?, de la temperatura y de la masa. Acá masa está escrita, se usa el W por la unidad, por el nombre en inglés, pero es una función de la temperatura y de la masa. Por otro lado, esas relaciones que estuvimos viendo entre la presión y el volumen se conocen como leyes de Gay-Lussac o de Charles-Gay-Lussac, de nuevo, que indican que la presión y el volumen se pueden escribir como funciones lineales de la temperatura, manteniendo la otra variable, en este caso el volumen, y en este otro caso la presión, como constantes. Entonces, con estas ideas, lo que nos propone el seminario es analizar el problema 2, que dice, a partir de medidas del coeficiente de expansión cúbico de gases, puede determinarse un valor de la temperatura en el 0 centígrado, de 0 centígrado en la escala absoluta. ¿Sí? Que nos permite introducir, como ustedes ya vieron, es una forma de introducir la escala absoluta de temperaturas o escala Kelvin. La idea es discutir el procedimiento y analizar por qué se analiza el comportamiento de los coeficientes en el límite a presión nula. ¿Sí? Lo que se encuentra experimentalmente cuando uno analiza los valores de estos coeficientes, que aparecen acá, en las leyes de Gay-Lussac, es que primero, estos coeficientes dependen del gas que uno está analizando y de las condiciones, o sea, de la presión en un caso y del volumen en otro. Pero lo que se encuentra para todos los gases es que independientemente del valor de la naturaleza del gas con el que estemos trabajando, todos los coeficientes en términos de volumen o en términos de presión tienden al mismo valor cuando uno realiza una extrapolación a presión nula. ¿Sí? Entonces, si bien estos coeficientes, como les propone el problema, pueden depender de la temperatura, fíjense que acá les da valores del coeficiente de compresibilidad isobárico a P constante para nitrógeno y para hidrógeno a dos presiones. Y fíjense que los valores, si bien son similares, para nitrógeno e hidrógeno esos coeficientes son diferentes e incluso para un mismo gas depende de la presión. Eso se puede representar en un diagrama del coeficiente en función de la presión. ¿Sí? Y lo que se encuentra es que, si bien estos coeficientes son similares, ustedes tienen solamente a dos presiones, pero si se analizan un rango más amplio de presiones, lo que se observa es que independientemente de la naturaleza del gas, estos coeficientes tienden al mismo valor cuando se extrapola a presión cero. Y acá me quiero detener un poquito en el concepto de extrapolación. ¿Qué quiere decir cuando se extrapola a presión cero? Quizá lo conocen de análisis o de estadística, pero extrapolar tiene que ver con
predecir un valor en una condición en la que no se tienen datos experimentales. Por ejemplo, cuando uno analiza el comportamiento de los gases a baja presión, obviamente no puede trabajar a presión cero, porque ahí no tiene gas, ¿sí? Estaría trabajando en vacío. Entonces, esta condición, fíjense, de la presión cero, no se puede acceder experimentalmente. Lo que uno hace es trabajar a bajas presiones y acercarse lo más que pueda a esta condición, pero la condición de presión cero no es una condición en la que uno pueda operar. Entonces, cuando se analiza el comportamiento experimental de los gases, se mide en un rango de presiones y lo que se hace es estimar cuál será el valor que se obtendría si se mantiene este comportamiento cuando la presión es cero. Este concepto de predecir un valor teniendo en cuenta una tendencia en un intervalo previo, ¿sí? Se conoce como extrapolación. Y para nosotros va a aparecer un montón de veces, porque la condición esta de extrapolación a presión cero es la que nos conduce a un modelo que llamamos el modelo del gas ideal, ¿sí? Independientemente de cuál sea el gas que estamos analizando, estos puntos corresponden a distintos gases, todos los gases reales tienden a un mismo comportamiento cuando la presión es nula. Y vamos a definir al gas ideal como un gas que cumple con ese comportamiento, el comportamiento extrapolado a bajas presiones, ¿sí? Bueno, como dice el problema, a presión constante el volumen puede expresarse con esta relación, una de las relaciones de Gay-Lussac, donde alfa P es una función de la presión. Y lo que les pide es estimar el valor de alfa P para el gas ideal, como extrapolación de los valores estos experimentales de nitrógeno y de hidrógeno. La idea es que representen estos gases, es el comportamiento de estos parámetros en función de la presión, y extrapolen para los dos cuál es el valor que se encuentra a presión cero, ¿sí? Que ese vamos a llamar el comportamiento del gas ideal. Entonces, como un hecho, que esto corresponde a un hecho experimental, la gente estudió estos coeficientes en función de la presión y encontró que no importa el gas que estudiaba, tendían al mismo valor. Como dice acá, el coeficiente de expansión depende de la presión y de la naturaleza de la sustancia gaseosa, ¿sí? Y además, si graficamos, fíjense que acá están gráficos de alfa B y de alfa P, y los puntos blancos y los puntos negros son distintos coeficientes, pero todos, e incluso para distintos gases, tienden al mismo valor extrapolado cuando la presión tiende a cero. Entonces, la idea para obtener el valor al que tienden es que puedan hacer, por ejemplo, una regresión lineal de esos datos, ¿sí? Como van a tener dos puntos, pueden hacer la ecuación de la recta con dos puntos, o hacer regresión lineal con esos puntos experimentales y estimar la ordenada al origen, ¿sí? Y esta va a ser una forma en la que vamos a trabajar bastante de extrapolar un valor. Para nosotros, la idea básica de la extrapolación es que uno tiene que conocer la relación funcional en el rango en el que puede medir o en el que tiene puntos experimentales para poder usar esa misma relación funcional en el intervalo que desconoce y predecir el valor, ¿sí? Si suponemos que el comportamiento experimental es lineal en función de la presión, se encuentra que los puntos experimentales dan una relación lineal, ¿sí? Se puede suponer también que esa linealidad se mantiene en condiciones de más baja presión, de manera de poder adivinar, digamos, extrapolar, cuál es el valor que tendría el gas a presión cero. ¿Sí? Ese es el concepto de extrapolación, que vamos a usar un montón de veces. Bueno. Y nos va a permitir encontrar el modelo del gas ideal. Como les decía, todos los gases reales, lo que se encuentra experimentalmente es que tienden al mismo comportamiento a presión nula. Entonces, el comportamiento de los gases a presión nula va a tener cierta importancia para nosotros porque nos permite estudiar básicamente todos los gases en determinadas condiciones de presión, y es lo que vamos a llamar modelo del gas ideal, ¿sí? Entonces, repasando, se encuentra experimentalmente que a presión nula, cuando la presión tiende a cero, el producto P por B tiende a una constante, ¿sí? Que es lo que conocemos como ley de Boyle. Y además, experimentalmente también se encuentra que para todos los gases, en el límite cuando la presión tiende a cero, los coeficientes de dilatación a B constante o a P constante tienden al mismo valor.
e independientemente de cuál es la naturaleza del gas. Esto quiere decir si es nitrógeno, hidrógeno, helio o gases más complejos. Entonces, esto nos permite, esta extrapolación nos permite definir una nueva escala de temperaturas, que seguramente ya lo vieron, no sé si definido de esta manera, pero a la escala de temperatura la conocen. ¿Sí? Fíjense, si nosotros podemos suponer que este comportamiento que se encuentra en determinado rango de temperatura y de presión se mantiene en todo el rango, o sea, si existe una sustancia que cumple con este comportamiento para la presión y para el volumen en todo el rango, fíjense que algo que podríamos hacer en la relación esa de Gay-Lussac es sacar este factor alfa de la relación, ¿sí? Que nos quedaría esta relación que tenemos acá. Y fíjense que lo que aparece acá es la temperatura más 1 sobre alfa, ¿sí? Pero este 1 sobre alfa, si suponemos que el gas tiene el comportamiento extrapolado, es un valor único para cualquier sustancia. Entonces, este 1 sobre alfa lo podemos tomar como una nueva constante, que nos permite cambiar el sistema de temperatura, la unidad de temperatura, y definir una nueva temperatura, que vamos a llamar temperatura absoluta, como la temperatura en grados centígrados más esta constante. ¿Sí? Esta constante que no es cualquiera. Fíjense que esta constante es el valor extrapolado de los coeficientes de dilatación de todos los gases, y que tienden al mismo. ¿Sí? Entonces muchas veces, seguramente saben cómo pasar de Kelvin a grados centígrados, ¿sí? Pero quizá no tienen muy presente por qué le sumamos esos 273,15. ¿Sí? Este 273,15 surge como una constante, ¿sí? Que tiene unidades de temperatura y que corresponde a la inversa del valor extrapolado a partir del comportamiento de todos los gases a baja presión. Bueno, se puede hacer la relación que vimos con el volumen, se puede encontrar también con la presión. ¿Sí? Se puede definir una nueva variable, que sea una temperatura diferente, corrida en la escala, y ese corrimiento tiene que ver con esta constante, 1 sobre alfa, que no es un número caprichoso, sino es un número que se encuentra experimentalmente. De esa manera ahora, el volumen, fíjense, escrito, si no tenemos en cuenta esta relación del medio, el volumen es alfa por V0 por la temperatura en esta escala, y la presión es alfa por P0 por la temperatura. O sea, son dos relaciones directas. Volumen es proporcional a la temperatura, presión es proporcional a esta nueva temperatura. ¿Sí? Lo que dice acá. Ahora, escrito, definida esta nueva unidad de temperatura, se puede escribir esta relación proporcional. Ya no tengo la suma, ¿sí? Tengo esta relación proporcional. El volumen es proporcional a la temperatura, la presión es proporcional a la temperatura. Bueno, la convergencia de estas dos relaciones, junto con la ecuación de Boyle, ¿sí? Permite definir esta ecuación, ¿sí? Ustedes ya la vieron en la introducción, que es la que conocemos a la combinación de la ley de Boyle-Mariotte y de Charles-Gay-Lussac, nos permite encontrar esta relación entre todas las variables de estado, que es lo que conocemos como ecuación de estado o ecuación general de los gases. ¿Sí? Que es una ley que se obtiene a partir del comportamiento extrapolado de todos los gases, pero esto no quiere decir que los gases reales que uno puede estudiar en un laboratorio cumplan necesariamente con esta relación. Como ustedes sabrán, vieron, en general los gases reales tienden a cumplir esta relación cuando están en determinadas condiciones. Y en general hablamos que se trata de condiciones de baja presión y alta temperatura. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones en general se puede usar esta relación para predecir el comportamiento de un gas real. Ahora, altas temperaturas y bajas presiones en realidad es algo que no está muy bien definido. ¿Cómo sabemos cómo hacemos para saber si podemos usar la ecuación de los gases? Bueno, en general se considera que alta temperatura es una temperatura que esté bastante por encima de la temperatura crítica del gas. ¿Sí? No volvimos a hablar de temperatura crítica, pero es algo que ustedes conocen en el diagrama de fases. ¿Se acuerdan de temperatura crítica de los gases? Cada gas, cada sustancia tiene un valor dado de temperatura crítica. Por ejemplo, para el agua es este valor, para el hidrógeno es un valor bastante más chico.
Entonces, cuando hablamos de altas temperaturas, en general nos estamos refiriendo a temperaturas altas comparadas con la temperatura crítica. Lo mismo con la presión. Cuando estemos diciendo presiones bajas, van a ser presiones que son bajas comparadas con la presión crítica de cada sustancia. De nuevo, cada sustancia tiene diferentes valores de presión y temperatura crítica, y se encuentran tabulados, si uno los necesitara. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Fue un repaso de lo que vieron en introducción y me permitió a mí llegar a la ecuación general de los gases. La idea básica con la que queremos que se queden es que esa ecuación de los gases no es una relación experimental, sino es el comportamiento extrapolado en una condición dada, que es la de presión baja, ¿sí? A partir del comportamiento de los gases. Y se puede usar para predecir el comportamiento de los gases reales en determinadas condiciones. Bueno, este concepto de extrapolación, que para nosotros es bien importante, de nuevo, lo vamos a usar ahora lo vamos a ilustrar en un método en el que se miden las densidades para determinar el peso molecular de una sustancia. Este método se conoce como método de las densidades límites y consiste en una forma de extrapolación en la que, a partir de datos experimentales de la densidad en función de la presión para un determinado gas, uno puede encontrar cuánto es el peso molecular de ese gas. ¿Sí? Si asumimos que se cumple la ecuación de los gases, ¿sí?, el peso molecular se puede relacionar con las variables de estado a partir de esta relación. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que P por B es igual a nRT. Bueno, si escribimos la densidad como la masa sobre el volumen y a la masa la relacionamos con el número de moles, se puede escribir a partir de la ecuación de los gases ideales, ustedes prueben, ¿sí?, se puede encontrar esta relación entre las variables. El peso molecular, ¿sí?, que cómo aparecería, bueno, la masa esta, si a la densidad es la masa por unidad de volumen, a esta masa la puedo escribir como el número de moles por el peso molecular. ¿Sí? Y esta relación puesta dentro de la ecuación general de los gases permite obtener esta relación entre el peso molecular del gas, RT, la densidad del gas en masa por unidad de volumen, y la presión. Pero claro, esta relación es válida solo para un gas ideal o un gas real en condiciones de presión nula, extrapolado. Entonces, si uno tuviera en realidad datos en que se midió a temperatura constante la densidad de un gas como una función de la presión, probablemente si hiciera las cuentas para determinar el peso molecular, a las distintas presiones encontraría distintos valores de peso molecular. Quizá no muy diferentes, pero sí ligeramente distintos. Entonces, ¿cuál es el peso molecular del gas? La idea es que como la relación general de los gases no se cumple siempre, sino en el límite de bajas presiones, una forma de encontrar el peso molecular correcto es calcular este peso molecular y extrapolar su valor a presiones nulas, a presiones muy bajas. En esas condiciones estamos seguros de que la ley de la ecuación de los gases ideales se cumple y el resultado que encontramos es el correcto, porque usa el modelo en unas condiciones en que es válido. Entonces, como dice acá, aún a bajas o moderadas presiones para un gas real se encuentra que el peso molecular es distinto de esta relación simple. Y que si graficáramos, por ejemplo, la presión sobre la densidad, que para temperatura constante para un gas ideal debería ser una constante, se encuentra que ese valor depende de la presión. Entonces, lo que se puede hacer es extrapolar ese valor en el límite a presión nula. ¿Sí? Para encontrar, por ejemplo, el límite a presión nula del cociente entre la presión y la densidad es RT sobre el peso molecular, que es lo que podrían despejar de acá. ¿Sí? Y eso nos permitiría, por ejemplo, a partir de medidas de presión y densidad de un gas a una temperatura constante, encontrar su peso molecular. Entonces lo que les proponemos acá es, por ejemplo, fíjense que estos son datos experimentales de una sustancia gaseosa a 273 Kelvin y a distintas presiones. Y se encontró que la densidad a 3 presiones diferentes toma estos valores. Si ustedes hacen el cociente de la presión sobre la densidad, van a ver que si bien no son muy distintos, son ligeramente distintos estos valores. Lo que pueden hacer después es representar
el cociente presión sobre densidad en función de la presión y extrapolar el valor a presión cero. Y en esas condiciones estamos seguros de que el cociente presión sobre densidad se puede igualar a RT sobre el peso molecular. Para este problema nosotros ya les incluimos el valor de la regresión lineal, en el que permite obtener el valor extrapolado como la ordenada al origen. Y esto es algo que nos interesa bastante, que empiecen a manejar este concepto de extrapolación y de poder hacer regresiones lineales de los datos para extrapolar el valor. A partir de ese valor, bueno, se puede encontrar que el peso molecular de la sustancia es 32 gramos por mol.